Imagine el silencio, no solo la ausencia de sonidos, sino ese silencio especial y cristalino que existía antes del principio de los tiempos, cuando no había espacio para los ecos ni tiempo para contar los instantes. En ese silencio eterno, como la primera nota de la futura sinfonía del universo, nació una luz. No la luz que ahora se cuela por tus ventanas, sino la luz pura, inmaterial, que lleva en sí misma la esencia misma de la existencia. Y en esta luz, como reflejos en un espejo impecable, aparecieron las primeras criaturas, ángeles cuyas voces iban a convertirse en el coro de la creación y cuyos corazones iban a latir al unísono con el corazón del Creador. Saludos, mis queridos oyentes. Esta noche haremos un viaje a través de la mayor tragedia del cosmos. La historia de cómo el más bello de los ángeles se convirtió en el enemigo de todas las cosas. Por favor, escriban en los comentarios de qué ciudad son y qué hora es. Me pregunto en qué parte del mundo se están escuchando mis palabras ahora mismo. Cerremos los ojos y tratemos de imaginar un tiempo en el que el cielo no conocía el dolor. Un tiempo en el que cada ángel era una nota en una infinita melodía de perfección. En el que sus alas, como las auroras boreales, brillaban con todos los colores de la luz, y sus voces se fundían en una armonía que daba nacimiento a las estrellas. En este mundo, donde no había antes ni después, donde cada momento era una eternidad y cada eternidad un momento, vivía un ángel cuyo nombre significaba portador de luz. Lucifer. Su belleza era tal que, si intentáramos describirla con palabras terrenales, todas nuestras metáforas parecerían débiles sombras. Imagina el amanecer sobre un lago de montaña, cuando los primeros rayos del sol tocan la superficie del agua y la convierten en un espejo de oro fundido. Imagina el momento en que la orquesta sinfónica toca el primer acorde y la sala se llena de un sonido tan puro que se te hunde el corazón. Imagina el olor de los manzanos en flor en mayo, cuando el mundo entero parece renovado y lleno de esperanza. Multiplica todas estas sensaciones por infinito y te harás una ligera idea de cómo era Lucifer antes de su caída. Estaba a la derecha del trono del Altísimo, y su luz iluminaba los rincones más recónditos de las cámaras celestiales. Su intelecto era más agudo que un diamante, capaz de descifrar todos los misterios del universo, y su voz, cuando cantaba alabanzas al Creador, hacía llorar de alegría a los serafines y querubines. Lucifer no era solo un ángel, era la encarnación viva de la belleza divina, un conducto de luz entre los mundos, un puente entre lo finito y lo infinito. En aquella época, si es que el tiempo puede aplicarse a las esferas celestes, los cielos eran un paisaje de tal belleza que la imaginación humana
es sencillamente incapaz de abarcarlo. Montañas elevadas, coronadas por torres de cristal, de las que descendía una luz dorada que marcaba la presencia del Creador. Campos que respiraban vida, donde cada brizna de hierba era un himno viviente y cada flor una plegaria. Ríos de luz que subían y bajaban al mismo tiempo, alimentando jardines donde crecían árboles del conocimiento, cuyas hojas susurraban con la sabiduría de los siglos. Ángeles de diversos rangos habitaban estos salones de dicha. Los serafines, con sus 6 alas y sus rostros ardientes de amor sagrado, daban vueltas alrededor del trono en una danza perpetua de adoración. Los querubines, cuyas 4 caras reflejaban la totalidad de la creación, se erguían como guardianes a las puertas de los misterios. Arcángeles como Miguel, vestidos con armaduras de luz pura, que brillaban con los glifos de lenguas antiguas, patrullaban las fronteras entre los mundos. Sus alas, como llamaradas solares y luces polares, dejaban estelas de polvo de estrellas en el aire. Y entre todo este esplendor, entre esta sinfonía de luz y belleza, Lucifer ocupaba un lugar especial. Era el primero entre iguales, el más cercano al trono, el más amado de los hijos del Altísimo. Era su deber dirigir las alabanzas de toda la hueste celestial, ser el director de este coro cósmico. Cuando levantaba la mano, millones de voces se unían al unísono. Cuando inclinaba la cabeza, el universo entero se quedaba inmóvil en reverencia. Pero en este idilio de perfección, ocurrió algo que cambió el destino no solo del cielo, sino de toda la creación futura. El Altísimo, en su insondable sabiduría, anunció el nacimiento de un Hijo, Cristo, que no era un simple ángel, sino la encarnación de la esencia misma del Padre. Este momento, en el que toda la hueste celestial se reunió ante el trono para escuchar la noticia de la nueva etapa de la creación, fue un punto de inflexión en la historia del cosmos. Imagínese ese momento. Filas interminables de ángeles, sus rostros vueltos hacia la fuente de toda luz, sus alas plegadas en reverente expectación. El aire, si se puede decir eso de la atmósfera celeste, temblaba con la anticipación de algo grande. Y cuando la voz del Creador, no un sonido, sino la encarnación misma de la verdad, anunció que Cristo era ahora su igual y que su palabra debía ser obedecida como la palabra del Padre, el universo entero respondió con un alegre coro de ¡Aleluya! Todos menos uno. Lucifer estaba de pie entre los hermanos que lo aclamaban, y algo cambió en su rostro perfecto. Fue apenas perceptible, como la primera grieta en un cristal, como la primera nube en un cielo despejado. Pero los que podían ver se percataron de que una sombra parpadeaba en el fondo de sus ojos luminosos. Una sombra de lo que los mortales llamarían más tarde
envidia. Envidia. Qué extraño sentimiento para un ser que era la encarnación misma de la luz. Pero tal vez esa sea la mayor tragedia de todas. Que incluso en un mundo de perfección absoluta pueda germinar la semilla del descontento. Lucifer, acostumbrado a ser el primero, acostumbrado a que todo el coro celestial siguiera su mano, se encontró de repente en segundo lugar. Aunque su posición no había cambiado, aunque seguía siendo el más bello de los ángeles, un gusano de duda se había instalado en su corazón. ¿Por qué el Hijo? ¿Por qué no él, Lucifer, que había servido tanto tiempo y tan fielmente? ¿Acaso su belleza, su sabiduría, su capacidad para dirigir legiones de ángeles no le hacían merecedor de este honor? Estos pensamientos se filtraron en su mente como gotas de veneno, envenenando lo que antes había sido una fuente de alegría. Empezó a ver la decisión del Padre como una injusticia y no como una muestra de sabiduría. Empezó a interpretar el amor del Creador por el Hijo como un desprecio por sí mismo. Y cuanto más pensaba en ello, más se oscurecían sus brillantes pensamientos, como el agua de un arroyo de montaña enturbiada por una piedra caída. Lucifer comenzó a alejarse del coro general. Al principio era imperceptible. Seguía cumpliendo con su deber. Seguía dirigiendo la música celestial. Pero algo había cambiado en su manera de actuar. Si antes sus movimientos habían sido como una corriente de agua pura, ahora había en ellos cierta brusquedad, cierta artificialidad. Si antes su voz había estado en perfecta armonía con todo el coro, ahora el oyente atento podía notar que cantaba un poco diferente, como si entonara su propia melodía. Los demás ángeles empezaron a notar el cambio. Miguel, el fiel guardián del trono, cuyo corazón latía al unísono perfecto con la voluntad del Padre, intentó hablar con su hermano mayor. Gabriel, el mensajero de Dios, cuya voz llevaba la alegría de un mundo a otro, intentó comprender lo que le ocurría a aquel a quien tanto amaba y respetaba. Rafael, el sanador de almas, sintió que algo doloroso se había instalado en el corazón de Lucifer y trató de encontrar la manera de sanarlo. Pero el orgullo, y fue el orgullo la raíz de la envidia de Lucifer, es un tipo especial de enfermedad. No solo afecta al corazón, sino que también ciega la mente, haciendo que un hombre o un ángel sea incapaz de ver su propia maldad. Cuanto más intentaban los hermanos ayudar a Lucifer, más se convencía éste de que simplemente no comprendían la profundidad de la injusticia que se había cometido contra él. Poco a poco, se fue formando en torno a Lucifer un grupo de ángeles, a los que supo convencer de su rectitud. Era un maestro de la palabra,
un hábil orador y sabía presentar sus dudas a la luz de los altos principios de la libertad y la justicia. ¿No merecemos algo mejor?, decía. ¿No debería recompensarse nuestra lealtad? ¿Debemos obedecer ciegamente al nuevo orden sin tener siquiera derecho a expresar nuestras opiniones? Estas palabras resonaron en el corazón de algunos ángeles, especialmente en el de aquellos que, como Lucifer, ocupaban posiciones elevadas en la jerarquía celestial. Empezaron a ver el establecimiento de la autoridad de Cristo como una amenaza a su propio estatus, una restricción de su libertad. Olvidaron, o les hicieron olvidar, que la verdadera libertad no consiste en poder hacer lo que les venga en gana, sino en la unión armoniosa con la voluntad del Creador. Así, en el cielo, que hasta entonces solo había conocido la paz y la armonía, nació el primer conflicto. No fue una rebelión abierta, todavía no. Fue más bien una fermentación de mentes, un descontento subyacente que crecía como un tumor en el cuerpo de la hueste celestial. Lucifer aún no había declarado la guerra abierta al Altísimo, pero ya no era el ángel que había sido antes. Y en este momento de nuestra historia, merece la pena detenerse a reflexionar sobre la facilidad con la que la perfección puede convertirse en su contrario, la rapidez con la que la luz puede desvanecerse cuando una sombra se instala en el corazón. Al fin y al cabo, Lucifer no fue creado malvado, sino que se volvió así por elección propia, permitiendo que la envidia y el orgullo eclipsaran el amor que antes llenaba cada célula de su ser. El tiempo transcurre de forma distinta en el cielo que en nuestro mundo. Si intentáramos medirlo con nuestros patrones terrestres, descubriríamos que un día celestial puede contener 1000 de nuestros años, y 1000 años celestiales pueden pasar como un solo instante. En este tiempo extraño y fluido, se estaba gestando una tormenta que sacudiría los cimientos del universo. Lucifer ya no ocultaba su disgusto. Lo que había comenzado como un silencioso murmullo en el fondo de su corazón, se había convertido gradualmente en una abierta expresión de disconformidad. Se alejaba de la presencia de su padre. Su hermoso rostro estaba ensombrecido por sombras de duda, y sus movimientos tenían esa peculiar brusquedad característica de quienes se sienten agraviados por el destino. Imagínate lo que parecía desde fuera. Un ángel de increíble belleza, cuyo resplandor había calentado antes los corazones de todos los seres celestiales, emitía ahora una luz fría, casi metálica. Sus alas, que antes brillaban con todos los colores del arco iris, ahora parpadeaban con destellos agudos y cortantes. Cuando hablaba, su voz, antes melodiosa como un arroyo de montaña,
adquiría nuevos matices de descontento y resentimiento. Pero Lucifer era demasiado listo para expresar su protesta directamente. En su lugar, revistió sus dudas con el ropaje de altos principios. Habló de libertad, de que los ángeles debían tener derecho a elegir, a tener sus propias opiniones. Habló de justicia. Que la lealtad y el mérito debían ser recompensados según el mérito. Habló de igualdad, que no había razón para establecer una nueva jerarquía en el cielo. Estos discursos, pronunciados con esa elocuencia especial con la que Lucifer estaba dotado, resonaron en los corazones de muchos ángeles. Especialmente susceptibles eran aquellos que ocupaban posiciones elevadas en la jerarquía celestial. Los ángeles, cuyos nombres resonaban en los salones celestiales, cuyas voces se oían desde los confines de la creación, sintieron de pronto que el nuevo orden podía poner en peligro su estatus. Entre los que escucharon las palabras de Lucifer, había ángeles de poder y belleza impresionantes. Azazel, cuyo nombre significaba el poder de Dios, un maestro del fuego celestial, capaz de crear armas tan poderosas que hacían temblar los cimientos de los mundos. Semiaza, líder de los guardianes, cuyos ojos veían secretos ocultos a otros ángeles, y cuyo corazón ardía de pasión por el conocimiento de lo prohibido. Samiaza, cuya sabiduría era como un lago profundo en el que se reflejaban las estrellas, pero cuyo lago ahora estaba empañado por dudas venenosas. Poco a poco se formaron dos bandos en el cielo. Por un lado, estaban los que aceptaron la decisión del Padre con alegría y reverencia, Miguel con su lealtad inquebrantable, Gabriel con su corazón puro, Rafael con su amor sanador. En el otro bando estaban los que sucumbieron a las convicciones de Lucifer y creían que el orden celestial necesitaba ser corregido. Miguel, el arcángel cuyo nombre significaba que es como Dios, no podía soportar ver lo que le estaba ocurriendo a su hermano mayor. Recordó a aquel Lucifer que cantaba himnos de tal belleza que hacían llorar a los serafines. Recordaba cómo habían patrullado juntos las fronteras de la creación, cómo habían compartido pensamientos sobre la belleza y la perfección del diseño de Dios. Y ahora, viendo a quien tanto amaba alejarse lentamente de la fuente de toda luz, Miguel sintió un dolor difícil de describir con palabras terrenales. Intentó hablar con Lucifer. Intentó recordarle la alegría que una vez habían compartido. «Hermano mío», le dijo, y su voz temblaba por las lágrimas no derramadas. ¿No ves que tu honor no ha disminuido? ¿No te das cuenta de que Cristo no es un rival, sino la expresión del mismo amor que nos creó a ti y a mí y a todos los mundos?
Pero Lucifer ya había recorrido demasiado camino por la senda de la duda como para dar marcha atrás. El orgullo, el más insidioso de los venenos, ya había envenenado su capacidad de arrepentimiento. Respondió a Miguel fríamente, casi con desprecio. No lo entiendes, Miguel. Estás dispuesto a obedecer ciegamente cualquier orden sin cuestionar su justicia. Pero yo no puedo aceptar una orden que degrada mi dignidad y coarta mi libertad. Con cada conversación, el abismo entre los hermanos se hacía cada vez más grande. Lo que empezó como una disputa familiar se fue convirtiendo en algo más serio. Un conflicto teológico sobre la naturaleza misma de la autoridad, la libertad y la obediencia. Mientras tanto, en los confines del cielo, donde las alas de los serafines apenas podían llegar, empezaron a suceder cosas extrañas. Los ángeles que se habían unido a Lucifer empezaron a experimentar con poderes que antes solo se habían utilizado para la creación. Azazel forjó armas, no metafóricas, sino muy reales. Espadas de fuego estelar, lanzas de luz endurecida, escudos de espacio cristalizado. Semiaza estudió el conocimiento prohibido, tratando de encontrar formas de potenciar su naturaleza angélica, fusionándose con las fuerzas del caos. Estos experimentos no pasaron desapercibidos. Allí donde los ángeles de Lucifer llevaban a cabo sus investigaciones, los campos celestiales comenzaron a ennegrecerse. Las montañas se agrietaron y el aire se llenó de olor a quemado y a metal. La belleza del cielo, su perfecta armonía, comenzó a ser perturbada por la presencia de algo extraño, algo antinatural. El Altísimo, por supuesto, sabía lo que estaba ocurriendo, pero su sabiduría era tal que no se apresuró a sofocar la rebelión por la fuerza. En lugar de ello, dio a Lucifer y a sus seguidores la oportunidad de llevar sus decisiones a su conclusión lógica, para que todos pudieran ver a dónde conduce el camino del orgullo y la desobediencia. Finalmente, llegó el día, si es que puede llamarse así, en un mundo donde el tiempo fluye según sus propias leyes especiales, en que Lucifer decidió desafiar abiertamente al trono. Reunió a todos sus partidarios. Por entonces, casi un tercio de toda la hueste celestial, y declaró que ya no reconocía la autoridad ni del Padre ni del Hijo. Hijo, imagina esta escena. En el centro de la llanura celestial, rodeado de montañas de luz pura, se alza Lucifer en todo su oscuro esplendor. Su belleza no ha desaparecido, pero ahora se ha convertido en la belleza de una tormenta, la belleza de un relámpago, hermoso y mortal
al mismo tiempo. A su alrededor hay legiones de ángeles. Sus rostros contorsionados por la ira y la determinación, sus alas desplegadas en un gesto de desafío. En sus manos hay armas que el cielo nunca ha conocido. En sus ojos hay un fuego que ya no calienta sino que quema. Lucifer levantó la mano y su voz retumbó sobre la extensión del cielo. No toleraré más tiranía. No inclinaré mi cabeza ante nadie que usurpe el lugar que por derecho me corresponde. Libertad o muerte, esa es nuestra elección. Estas palabras sonaron como un trueno en un cielo despejado. Por primera vez en la historia de la creación, se pronunciaron en el cielo palabras de abierta rebelión, palabras que negaban la base misma del orden celestial, la sumisión voluntaria y gozosa a la voluntad del Creador. La respuesta no tardó en llegar. Miguel, ataviado con su armadura de combate, una armadura de luz pura, cubierta de glifos en el lenguaje de la creación, se elevó en el aire. Sus alas se extendían como dos cascadas de fuego, y su espada, forjada con la esencia misma de la justicia, brillaba con una luz cegadora. A su lado estaban Gabriel, Rafael, Uriel y todos los ángeles que habían permanecido fieles al trono. Lucifer, dijo Miguel, y no había ira en su voz, sino una tristeza infinita. Eras mi hermano, mi amigo, mi maestro, pero ahora te has convertido en alguien cuyo nombre no puedo pronunciar sin dolor. En nombre del Todopoderoso, te insto a que te detengas antes de que sea demasiado tarde. Pero ya era demasiado tarde. Lucifer respondió al llamamiento a la paz con una espada forjada con odio materializado. Y entonces comenzó lo que más tarde se llamaría la guerra en el cielo. El primer y último conflicto de la historia del mundo perfecto. Esta guerra no se parecía a ninguna batalla que nuestro mundo hubiera visto jamás. Aquí no luchaban cuerpos, sino almas. No eran espadas cortando carne, sino ideas chocando con ideas. Cada golpe no era solo un impacto físico, sino un argumento filosófico. Cada parada una declaración teológica. Los ángeles no luchaban por el territorio o los recursos, sino por la naturaleza misma de la realidad. Miguel y Lucifer se encontraron en el centro de la tormenta celestial. Sus espadas chispeaban con cada choque. Lucifer luchaba con la furia de la desesperación, consciente en el fondo de que su causa estaba perdida, pero demasiado orgulloso para admitir la derrota. Miguel luchó con tristeza en su corazón, asestando cada golpe como si fuera contra sí mismo, porque estaba luchando contra aquel a quien una vez había amado como a un hermano. Los cielos
temblaron con esta batalla. Las montañas se astillaron. Los campos ardieron. Las torres de cristal se desmoronaron bajo los golpes de las armas angélicas. El aire se llenó de olor a cenizas y metal, y los ríos del cielo se oscurecieron con la sangre de los ángeles caídos, la sustancia etérica que era para ellos lo que la sangre es para los mortales. La batalla duró una eternidad, al mismo tiempo, un solo instante. Al final, sucedió lo inevitable. La espada de Miguel dio en el blanco. No en el sentido de que matara a Lucifer. Los ángeles son inmortales por naturaleza, sino en el de que finalmente rompió el vínculo que unía al querubín caído con la fuente de luz celestial. En ese momento, ocurrió algo terrible y al mismo tiempo inevitable. Lucifer, privado de su conexión con la luz divina, empezó a cambiar. Su perfecta belleza comenzó a distorsionarse como el reflejo de un espejo roto. Su piel, que antes brillaba como la plata pulida, se oscureció y agrietó como la lava enfriada. Los ojos, que antes danzaban con alegre fuego, eran ahora como dos carbones encendidos por la ira y el odio. Las alas, que habían sido como auroras boreales, se habían convertido en sombras humeantes, más parecidas a las alas de un murciélago que a las de un águila. Pero el peor cambio no fue de apariencia, sino de esencia. El que era la encarnación de la luz se convirtió en la encarnación de la oscuridad. El que había sido fuente de alegría se convirtió en fuente de sufrimiento. Aquel cuyo nombre significaba portador de luz se convirtió en Satanás, el enemigo de todo lo que es luz y bien. Y entonces, bajo el peso de su propia culpa, bajo el peso de su caída final, lejos de la fuente de toda vida, Lucifer, Satanás y todos sus partidarios comenzaron a caer. Cayeron a través de las capas de las esferas celestiales, a través de dimensiones y mundos, cayeron al lugar donde termina la luz y comienza la oscuridad exterior, al lugar que habían convertido en el infierno por su propia elección. Cayendo a través del infinito, así es como se puede describir el viaje que Lucifer y su hueste hicieron después de su derrota en la guerra celestial. Cayeron a través de capas de la realidad, a través de dimensiones que no tienen nombre en los idiomas humanos. Cayeron más allá de estrellas que aún no habían nacido, más allá de mundos que aún no habían sido creados. Cayeron hasta que llegaron al fondo mismo del universo, un lugar donde la luz nunca penetró, porque este lugar era la negación de la luz misma. Imagina esos momentos de caída. Si es que el tiempo tenía algún significado en este viaje interdimensional. Los ángeles, que una vez se habían elevado a las alturas del cielo en alas de pura luz,
volaban ahora hacia abajo como estrellas fugaces, dejando un rastro de oscuridad y desesperación a su paso. Sus cuerpos, que antes irradiaban calor y alegría, ahora ardían con el frío fuego del odio. Sus voces, que antes se unían en un coro celestial, ahora eran gritos de rabia y dolor. Lucifer caía por delante de todos ellos, y su caída era más terrible que la de los demás, porque caía desde una altura mayor. El que había estado más cerca del trono volaba ahora más lejos de la fuente de luz. Cada segundo de caída le alejaba no solo físicamente, sino también espiritualmente del mundo al que una vez había llamado hogar. Y con cada segundo, su esencia se distorsionaba más y más, como una fotografía sostenida demasiado cerca del fuego. Finalmente, llegaron al fondo. Era un lugar que no podía describirse en términos de geografía terrestre, porque existía fuera de las dimensiones habituales del espacio y el tiempo. Si se busca una analogía, era como la depresión más profunda del océano, donde nunca hay luz, donde la presión del agua es tan grande que aplastaría a cualquier criatura ordinaria. Pero en lugar de agua, aquí había oscuridad. No solo ausencia de luz, sino una oscuridad activa y agresiva que devoraba todo lo bueno y luminoso. Este lugar, que más tarde se llamaría infierno, no estaba destinado a ser habitado. Era una especie de vertedero cósmico, un lugar donde se arrojaban los residuos de la creación, todo lo que no encajaba en la perfecta armonía del universo. No había paisajes hermosos como en el cielo, ni montañas elevadas, ni torres de cristal. Solo había vacío, lleno de las cenizas de las esperanzas incumplidas y los restos de las ilusiones rotas. Pero Satán, porque ahora solo se le podía llamar así, no iba a aceptar su destino. Incluso aquí, en el fondo del universo, seguía ardiendo en él el fuego de su antigua grandeza, aunque ahora alimentado no por el amor, sino por el odio. Se levantó de donde había caído, se sacudió el polvo cósmico y contempló su nuevo reino. Es mejor gobernar en el infierno que servir en el cielo. Fueron las primeras palabras que pronunció en su nuevo hogar. Y en esas palabras radicaba la tragedia de su caída. Aún no se había dado cuenta de que la verdadera grandeza no reside en gobernar sobre los demás, sino en servir a un propósito superior. Entonces Satanás se puso manos a la obra. Si no podía ser un creador en el sentido en que lo era el Altísimo, sí podía ser un destructor y un pervertidor. Comenzó a moldear su propio reino a partir del caos y las tinieblas, un reino que sería lo contrario del cielo en todas las cosas. Donde el cielo era luminoso, el infierno se volvió oscuro. Donde la arquitectura del cielo era ascendente,
Las estructuras del infierno se adentraban cada vez más en la tierra. Donde la música del cielo era armonía, los sonidos del infierno se convirtieron en cacofonía. Satanás y sus demonios, pues ahora los ángeles caídos se habían convertido en demonios, construyeron torres de obsidiana negra que no reflejaban la luz, sino que la absorbían. Cavaron cuevas tan profundas que podían albergar montañas enteras. Crearon ríos de azufre fundido, mares de aceite hirviendo, bosques de árboles que nunca se volvían verdes, sino que solo se ennegrecían por el fuego interno. Azazel, que había sido el maestro del fuego divino en el cielo, era ahora el armero jefe del infierno. Forjó cañones que no disparaban balas de cañón, sino ráfagas de odio puro. Creó bombas que estallaban no con una simple explosión, sino con singularidades, agujeros negros que podían tragarse mundos enteros. Semyaza, que antaño había sido el guardián de los secretos celestiales, era ahora el bibliotecario del conocimiento prohibido, recopilando en sus libros negros todos los secretos de la destrucción y la perversión. Samiaz, cuya sabiduría había sido antaño como un claro lago de montaña, era ahora el consejero de Satán, que le ayudaba a planear la venganza contra el mundo que los había desterrado. Su sabiduría no había desaparecido, pero se había convertido en la sabiduría de una serpiente, astuta, tramposa, decidida a causar el máximo daño. Poco a poco, el infierno encontró su propia belleza retorcida. Sí, era la belleza de la destrucción, la belleza de la decadencia, pero seguía siendo belleza. Satanás se dio cuenta de que no podía competir con el Creador en la creación, pero sí podía crear una alternativa. Un mundo donde las reglas fueran completamente opuestas a las del cielo. Mientras tanto, el cielo experimentaba sus propios cambios. Tras la expulsión de los rebeldes, los salones celestiales empezaron a curarse de las heridas de la guerra. Los campos abrasados por las armas angelicales volvieron a reverdecer. Las montañas astilladas por la batalla se repararon y se volvieron aún más hermosas que antes. Las torres de cristal se reconstruyeron, su luz aún más brillante, como purificada por el sufrimiento. Miguel, el vencedor de la guerra celestial, no celebraba su victoria. Estaba de pie en el borde del firmamento y miraba hacia abajo, donde su antiguo hermano se posaba en la oscuridad sin fondo. En sus ojos, que habían visto la gloria del trono, había lágrimas, las mismas lágrimas angélicas que, según la leyenda, se convierten en perlas cuando tocan la tierra. Lucifer susurró en el silencio del espacio: hermano mío, ¿por qué has elegido este camino? Aunque entre el cielo y el infierno
yacía ahora un abismo que no se podía cruzar, Miguel aún recordaba al ángel brillante que Satanás había sido una vez. El Altísimo, cuya sabiduría supera la comprensión incluso de los arcángeles, observó estos acontecimientos con tristeza, pero sin sorpresa. Sabía que la libertad de elección, incluso la libertad de elegir el mal, es una parte necesaria del amor. No se puede obligar a alguien a amar. El amor debe ser voluntario y, por tanto, también debe existir la posibilidad de rechazarlo. Y entonces, en su infinita sabiduría, el Creador concibió un nuevo proyecto: la creación de un mundo que sería el escenario de la gran lucha entre el bien y el mal. Un mundo donde los seres inteligentes pudieran elegir conscientemente entre la luz y la oscuridad. Este mundo sería la Tierra. Satanás, por su parte, tampoco estaba inactivo. En las profundidades del infierno, en la más negra de sus cavernas, tramaba la venganza. Se dio cuenta de que no podía derrotar al Altísimo en una confrontación directa. Su derrota en la guerra celestial lo había dejado claro. Pero podía intentar golpear lo que era querido por el Creador, sus criaturas. Y entonces, en su perverso deseo de imitar al Creador, Satanás intentó convertirse él mismo en creador. Pero como estaba privado del poder divino de la creación, su creación solo podía ser una parodia, solo una perversión de la verdadera creación. De su propia esencia, de odio y malicia concentrados, produjo la criatura a la que llamó pecado. Pecado, su hija, era la encarnación de todo el mal que se había acumulado en el corazón de Satanás. Era hermosa, con esa belleza oscura que atrae y aterroriza al mismo tiempo. Sus ojos eran como dos agujeros negros que se tragaban la luz y la esperanza. Su voz sonaba como un susurro de tentación que podía seducir incluso a las almas más puras. Su tacto traía consigo la decadencia y la muerte. Pero lo peor de Sin era que estaba totalmente ciega al concepto de amor. No podía entender lo que era, no podía experimentarlo, ni siquiera podía imaginar que alguien pudiera actuar por otros motivos que no fueran el egoísmo y el odio. Ella era la personificación de lo que el corazón se convierte cuando todo el amor se ha ido. Al contemplar su creación, Satán sintió algo parecido al orgullo. Por fin había creado algo con su propia fuerza. Es cierto que era una creación de destrucción, no de creación, pero seguía siendo su propia creación. No se dio cuenta, o no quiso darse cuenta, de que la verdadera creatividad requiere amor, y que todo lo que nace del odio está condenado a la autodestrucción. Mientras tanto, en el universo se producían acontecimientos asombrosos. El Todopoderoso se había puesto manos a la obra para crear un nuevo mundo, que iba a ser el hogar de una nueva raza de seres inteligentes. Los 7 días de la creación, aunque días
debe entenderse aquí como épocas, periodos de tiempo cósmico, estuvieron llenos de actos de creación de tal belleza y majestuosidad que incluso los ángeles se asombraron. La luz estaba separada de la oscuridad, el cielo de la tierra del mar. Había plantas que respiraban vida, animales que se regocijaban en el simple hecho de existir, pájaros cuyo canto era una oración natural. Y finalmente, como corona de la creación, estaba el hombre, criatura hecha a imagen y semejanza del Creador mismo. Adán y Eva, los primeros humanos, no solo eran perfectos físicamente, poseían esa luz espiritual que los convertía en hermanos pequeños de los ángeles. Sus ojos brillaban con el reflejo de la sabiduría divina. Sus voces sonaban en armonía con la música de las esferas. Sus corazones estaban sintonizados con la frecuencia del amor del Creador. Satanás, observando esta nueva creación desde las profundidades del infierno, sintió que una nueva oleada de rabia crecía en su interior. Estas desdichadas criaturas del polvo de la tierra habían recibido lo que a él se le había privado: la proximidad directa con el Creador, el derecho a caminar y hablar con él como lo hacen los hijos con un padre amoroso. Era insoportable. Y entonces nació en la mente malvada de Satanás un plan que iba a ser su venganza por toda la humillación. Si no podía recuperar su lugar en el cielo, podría privar a estos nuevos favoritos de Dios de su posición privilegiada. Si no podía crear, podría seducir a las cosas creadas de los demás hacia el camino de la destrucción. El plan era simple en su diabólica sofisticación. Satanás sabía que el hombre, como el ángel, tiene libre albedrío. Por lo tanto, el hombre podía ser seducido, podía ser tentado a la desobediencia, podía ser obligado a repetir el mismo error que había cometido una vez: poner su propia voluntad por encima de la voluntad del Creador. En silencio, como una sombra, Satán abandonó sus alas infernales y se dirigió a la tierra. Caminó por los senderos entre los mundos, los senderos que había conocido desde que era un mensajero de la luz. Pero ahora sus pasos dejaban rastros de oscuridad tras de sí, y su aliento traía consigo el frío del espacio interestelar. Se acercaba al jardín del Edén, el lugar donde los primeros seres humanos vivían en inocente alegría, inconscientes del peligro que se cernía sobre su paraíso. Satanás tenía en sus manos un plan que esperaba cambiara para siempre el curso de la historia y le trajera la venganza que ansiaba. El jardín del Edén era un lugar de tal belleza que hasta los ángeles se detenían en sus límites solo para respirar el fragante aire del paraíso. Aquí cada flor era un canto vivo, cada árbol una plegaria al cielo, cada arroyo la risa plateada de la tierra. El aire era tan claro como el cristal de la montaña,
y en él flotaban partículas de luz que hacían que cada movimiento, cada gesto, fuera como una danza. En el centro de este jardín crecían 2 árboles que no se parecían a ningún otro del mundo. El árbol de la vida extendía sus ramas como manos que bendicen, y su fruto resplandecía con una luz suave y cálida, prometiendo eterna juventud y alegría a quien lo probara. A su lado, como su hermano pensativo, crecía el árbol del conocimiento del bien y del mal, el único árbol del jardín cuyo fruto estaba prohibido al hombre. Adán y Eva vivían en este paraíso como niños en el hogar de un padre amoroso. Caminaban desnudos y no se avergonzaban, porque la vergüenza es una sombra que solo aparece donde hay conciencia de pecado. Sus cuerpos irradiaban la misma luz suave que provenía del árbol de la vida, y sus ojos reflejaban la sabiduría recibida directamente del Creador. Hablaban a los animales en ese lenguaje primordial que era comprendido por todas las criaturas vivientes, y los animales acudían a ellos como los niños a sus padres en busca de afecto y consuelo. Cada atardecer, cuando el sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo con los colores de las piedras preciosas, el Creador mismo venía al jardín para hablar con sus hijos. Estas conversaciones no eran como las que tenemos los mortales. Era una comunicación de alma a alma, de corazón a corazón, cuando los pensamientos y los sentimientos se comunicaban sin palabras, cuando cada mirada era una revelación y cada caricia una bendición. Pero incluso en este paraíso había un mandamiento, una restricción. De todos los árboles del jardín comerás, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas morirás. Este mandamiento no era la arbitrariedad de un tirano, sino la advertencia de un padre amoroso. El árbol del conocimiento, del bien y del mal, encerraba algo que el hombre aún no estaba preparado para comprender. El conocimiento de la existencia del mal que podía destruir su inocente alegría. Satanás, que se arrastraba hasta las fronteras del Edén como una sombra entre las sombras, conocía bien el significado de este mandamiento. Sabía que el libre albedrío del hombre era absoluto. El hombre podía elegir la obediencia o la desobediencia, la confianza o la duda, el amor o el amor propio. Y en esta libertad, Satanás vio su oportunidad de venganza. No podía entrar en el jardín en su verdadera forma. Su presencia profanaría inmediatamente este lugar sagrado. Así que optó por disfrazarse de serpiente, una de las criaturas más bellas y sabias del jardín. En aquella época, las serpientes no se arrastraban sobre el vientre, sino que caminaban erguidas. Sus cuerpos brillaban con todos los colores del arco iris
y sus ojos resplandecían con una inteligencia casi igual a la de un ser humano. Al entrar en el cuerpo de la serpiente, Satán sintió una extraña satisfacción. ¡Qué simbólico! Él, que había sido el más alto de los ángeles, se escondía ahora en el cuerpo de un reptil. Pero su orgullo le impidió darse cuenta de la profundidad de su caída. La vio solo como una necesidad temporal, un peldaño hacia el cumplimiento de su plan de venganza. Durante días, observó la vida del primer pueblo, estudiando sus costumbres, su carácter, sus relaciones. Vio a Adán trabajando en el jardín de la mañana a la noche, dando nombre a los animales, cuidando las plantas, cultivando la tierra con la alegría que solo puede tener quien trabaja no por necesidad, sino por amor. Vio a Eva recogiendo frutos, tejiendo coronas de flores, cantando canciones que eran recogidas por los pájaros y resonaban en las montañas. Y poco a poco maduró un plan en la taimada mente de Satanás. Se dio cuenta de que Eva caminaba a menudo sola, sobre todo durante las horas en que Adán estaba ocupado en los rincones más alejados del jardín. Era más impulsiva, más curiosa, más abierta a nuevas experiencias. Si alguien podía ser seducida, era ella. Llegó el día en que Eva paseaba, como de costumbre, entre los árboles del centro del jardín. El sol estaba en su cenit y sus rayos, abriéndose paso entre las hojas, creaban en el suelo dibujos de luces y sombras que bailaban con cada brisa. En el aire se respiraba el aroma de las plantas en flor, el canto de los pájaros y ese olor especial que solo puede olerse en los lugares donde nunca ha habido pecado. Eva se detuvo ante el árbol del conocimiento, como tantas otras veces. Contempló su fruto, hermoso, lleno de jugo, resplandeciente con todos los colores del atardecer, y sintió una ligera curiosidad. ¿Por qué estaba prohibido este árbol en particular? ¿Qué diferenciaba su fruto de los demás? Pero estos pensamientos eran fugaces, como nubes en un cielo despejado, y no llevaban en sí la semilla de la desobediencia. Entonces salió una voz de entre las ramas del árbol. Dijo Dios en verdad: ¿no comerás de ningún árbol del paraíso? Eva levantó la vista y vio una hermosa serpiente cuya piel brillaba como joyas y cuyos ojos resplandecían de sabiduría. No le sorprendió que la serpiente hablara. Todos los animales hablaban en aquella época. Pero había algo extraño en su pregunta, algo que no encajaba. «Del fruto de los árboles podemos comer», respondió ella con dulzura. «Pero del fruto del árbol, que está en medio del cielo, dijo Dios: no lo comáis ni lo toquéis, para que no muráis». La serpiente sonrió. Si es que se puede decir eso de un reptil. Y había algo casi humano en su sonrisa, pero cruel
al mismo tiempo. No, no morirás, dijo, y su voz sonó como miel mezclada con veneno. Dios sabe que el día en que los probéis, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Estas palabras cayeron en el corazón de Eva como piedras en aguas tranquilas, creando círculos de duda que se extendían cada vez más. ¿Acaso Dios les ocultaba algo? ¿No quería que fueran más sabios? ¿Había algún conocimiento que se guardaba solo para él? Satanás, que hablaba por boca de la serpiente, sintió que sus palabras resonaban en el alma de la mujer. Era un maestro de las medias verdades, la más eficaz de todas las mentiras. Técnicamente, no mentía. Sus ojos se abrirían y conocerían el bien y el mal. Pero guardaba silencio sobre el coste de ese conocimiento, la pérdida de la inocencia, la entrada del miedo y la vergüenza en sus vidas, la ruptura del hilo de confianza que les unía al Creador. Eva miró el fruto y le pareció cada vez más atractivo. Vio que el árbol es bueno para comer y que es agradable a la vista y lujurioso porque da conocimiento. Dos voces luchaban en su mente: la voz de la obediencia, que le susurraba la confianza en el Creador, y la voz de la curiosidad, que le prometía nuevos horizontes de conocimiento. Y entonces, en un momento que cambió la historia del mundo para siempre, Eva alargó la mano y cogió el fruto. La sostuvo entre sus manos, sintiendo su calor, su piel suave, su peso. Todo su ser se estremeció al darse cuenta de que estaba en el umbral de lo desconocido. El primer bocado fue dulce. El zumo de la fruta era más delicioso que nada que hubiera probado antes. Se extendía por su lengua en oleadas de sabores desconocidos. Pero con el segundo mordisco, algo cambió. El mundo que la rodeaba pareció desvanecerse. Los colores menos brillantes, los sonidos menos melodiosos. Algo nuevo y desconocido se instaló en su corazón. Un sentimiento que aún no sabía cómo nombrar, pero que conocemos como vergüenza. Cuando Adam volvió del trabajo, notó inmediatamente un cambio en su mujer. Sus ojos ya no brillaban con esa luz pura que él tanto amaba. Su sonrisa se había vuelto insegura, sus movimientos rígidos. Y cuando le contó lo que había ocurrido y le entregó el resto de la fruta, Adán se enfrentó a una elección que determinaría el destino de toda la humanidad. Podría haber renunciado a la fruta y seguir siendo fiel a Dios. Pero eso habría significado separarse de Eva, a quien amaba más que a la vida. El amor, incluso el más puro, puede causar una caída si se coloca por encima del amor al Creador. Y Adán, viendo el sufrimiento en los ojos de su esposa,
no podía soportar la idea de separarse de ella. Tomó el fruto y lo comió, sabiendo que estaba mal, pero prefiriendo compartir el destino de Eva que estar sin ella en el paraíso. Las consecuencias no se hicieron esperar. Su inocencia les abandonó como el paso de un día, dejando atrás el frío de la noche. Por primera vez sintieron vergüenza. Por primera vez se dieron cuenta de su desnudez. Por primera vez sintieron miedo ante aquel a quien antes habían conocido con alegría. Cuando al anochecer oyeron una voz familiar que les llamaba, se escondieron entre los árboles. El primer pueblo que intentó esconderse de su creador. La conversación que siguió estuvo llena de tristeza. No de ira, sino de tristeza. El Altísimo sabía lo que había sucedido antes de que sucediera, pero su corazón, si se me permite decir eso de Dios, estaba destrozado por la traición de sus hijos. Como un padre que ve que su hijo ha elegido un camino peligroso, no se afligió por sí mismo, sino por ellos. El castigo era inevitable, no como venganza, sino como consecuencia natural de su elección. La tierra, que antes lo había parido todo por sí misma, ahora tenía que dar fruto solo con sudor. La mujer tenía que dar a luz en la agonía. La muerte, la misma muerte de la que había advertido el Creador, entró en el mundo como una sombra que en adelante acompañaría a toda vida. Pero incluso en este momento de suprema tragedia, el Altísimo no dejó a sus hijos sin esperanza. Dirigiéndose a la serpiente y a través de ella a Satanás, pronunció las palabras que se convirtieron en la primera profecía de salvación. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Te herirá en la cabeza, y tú le picarás en el calcañar. Estas palabras significaban que un día, de la descendencia de Eva nacería uno que sería capaz de deshacer lo que había sido destruido aquel día. Uno que derrotaría al mismo Satanás, aunque pagaría un alto precio por esa victoria. La semilla de la mujer, no del hombre, lo que indicaba un nacimiento milagroso, heriría a la serpiente en la cabeza, asestándole un golpe mortal, mientras que él mismo solo recibiría una herida en el talón. Satanás, al oír estas palabras, se dio cuenta de que su victoria había sido pírrica. Sí, había logrado seducir al hombre, había logrado introducir el pecado en un mundo perfecto. Pero el coste de esa victoria fue mayor de lo que esperaba. No solo había dañado la relación entre Dios y el hombre, sino que había puesto en marcha el mecanismo de su propia derrota final. Cuando Adán y Eva abandonaron el jardín del Edén, vestidos con las prendas de piel que el propio Creador había confeccionado para ellos, no solo llevaban consigo el dolor del exilio, sino también las semillas de la esperanza. ¿Sí?
habían perdido el paraíso, pero se les prometió que un día el paraíso sería restaurado. No a través de sus propios esfuerzos, sino a través de las obras de aquel que había de venir. Satanás regresó a sus aposentos infernales, pensando que había obtenido una gran victoria. Pero en su corazón, si es que un demonio puede tener alma, se dio cuenta de que la historia no había terminado. La batalla por los corazones de los hombres acababa de comenzar, y el resultado estaba lejos de ser seguro. Así terminó este antiguo drama. La historia de cómo el más brillante de los ángeles se convirtió en el más oscuro de los demonios. De cómo un mundo perfecto fue dañado por el pecado y de cómo, en el mismo momento de la mayor tragedia, se sentaron las bases del mayor triunfo. Y cuando reflexionamos sobre esta historia hoy, en el silencio de la noche, cuando las estrellas nos miran desde la misma altura desde la que una vez miró Lucifer, nos damos cuenta de que nos afecta a cada uno de nosotros. En cada corazón humano existe la misma lucha entre el orgullo y la humildad, entre el egoísmo y el amor, entre el deseo de elevarse y el deseo de servir a un propósito más elevado. La elección a la que se enfrentó Lucifer también nos enfrenta a nosotros cada día. ¿Buscaremos nuestra propia gloria o la gloria de aquel que nos creó? ¿Confiaremos en la sabiduría del Creador o solo en nuestro propio entendimiento? ¿Caminaremos por el camino del amor o por el del orgullo? La historia de la caída de los ángeles no es solo una antigua leyenda. Es un espejo en el que podemos ver el reflejo de nuestras propias almas. Una advertencia de a dónde conduce el orgullo y al mismo tiempo una promesa de que incluso la caída más profunda no es definitiva para quienes están dispuestos a aceptar la mano tendida de la ayuda. Que esta historia sea una fuente de sabiduría en lugar de una fuente de miedo. Que te recuerde que la verdadera grandeza no reside en ser superior a los demás, sino en servir a los demás. Que te dé la paz de un alma que sabe que el amor siempre es más fuerte que el orgullo y que la luz siempre vence a la oscuridad, aunque esa victoria no llegue inmediatamente y sin lucha. Buenas noches, queridos oyentes. Que vuestros sueños sean brillantes y que la mañana traiga nuevas oportunidades para elegir el bien. Hasta la próxima, en la que volveremos a emprender un viaje por los misterios del tiempo y el espacio, a través de historias que nos ayudan a comprendernos mejor a nosotros mismos y al mundo que nos rodea.